para saber qué están opinando allá en Europa, por qué se están desacoplando, qué es lo que está viendo en los mercados, qué de positivo están viendo los inversionistas que están comprando ahora y que de alguna manera u otra hacen de lado y desacoplan de China. Para eso vamos a conversar con Gonzalo Cañete, analista de mercados desde Londres. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Juan Pablo. Muy buenos días, Cristian. ¿Cómo te va? Bueno, ha habido sesiones mejores, pero al menos... Es la mejor pregunta. La mañana no va mal, pero ayer la verdad que daba incluso miedo, literalmente miedo ver el mercado, sobre todo por la mañana, y en especial el Standard & Poor's con la caída que estaba haciendo era demasiado dura, y literalmente lo que comentamos aquí en sala de trading fue entre compañeros que parecía literalmente un crack, ¿no? Porque no se explicaba tampoco muy bien cómo una bajada tan fuerte del mercado chino afecta de esa manera al S&P 500. Se supone que hay robustez, que la economía americana está fuerte como para soportar ese movimiento desde Asia, y sin embargo caía a plomo. O sea, hubo momentos en los que veíamos que no había ninguna zona de soporte respetada, o sea, se pasaban de largo por completo ciertos niveles. ¿Habías visto, Gonzalo, tú en tu experiencia en una sola jornada lo que ocurrió, lo que vivimos ayer, o no? Sí, claro que sí. Ayer tuvo efecto flashback. ¿A qué te recordó? ¿A cuál de las crisis? Hombre, a mí me recordó a mayo de 2010, cuando tuvimos el tema griego y empezó a caer todo el sector bancario europeo sin control ninguno. Me recordó también a 2012, las caídas que tuvimos, o sea que se parecía bastante a ese tipo de movimientos de volatilidad. No es exactamente 2008, pero también es cierto que anoche en algún medio de comunicación comentamos al cierre de la sesión que sí es cierto que o esto se consolida, porque esperemos ver si lo que estamos viendo hoy es un rebote de gato muerto o realmente tenemos una consolidación de ciertos niveles de soporte, y lo que hubo ayer fue pánico. Porque bueno, si se consolidan... Es una pregunta que te queríamos hacer, porque veíamos en la mañana, lo comentábamos aquí al abrir el programa, que veíamos un desacople entre Asia y Europa, ya jugada más de media jornada, y esperando lo que ocurra en Estados Unidos. Y la pregunta evidentemente era esa, si este era el típico rebote que mañana de nuevo nos ponemos al día respecto a Asia, o puede ser algo sólido. ¿Hay indicadores que permitan aventurar algo? El único indicador fiable que sigo es el precio, y lo que está diciendo el precio ahora mismo es algo que comentamos anoche. Creo que la única esperanza, lo más optimista que podíamos ser con la renta variable anoche al cierre del mercado americano, era recuperar en Europa ciertos niveles. Fíjese, desde abril hemos tenido un canal bajista. Ese canal bajista vino provocado, catalizado por el tema griego. El tema griego ha vuelto a saltar a la palestra y sigue estando ahí, que es la dimisión del gobierno griego que se produjo la semana pasada. Por lo tanto, sabemos que el tema griego va a volver. En cuanto se acerquen fechas de vencimientos, volverá a estar el problema de Grecia sobre la mesa. Pero lo que decíamos es que un tema como este, como el de China, no podía tumbar así el mercado, y que si éramos positivos y esto se consolida, insisto, habrá soportes en 1920 puntos. Anoche se quedaron grabados, o sea, el que nos esté escuchando y quiera ver esto puede irse, por ejemplo, a Brújula de Mercados, que está en YouTube, y puede ver vídeo colgado explicando muy concretamente qué niveles fueron los que dijimos ayer. Dijimos, si conseguimos un rebote que nos consolide por encima de los 1920 puntos en el S&P, quizá es posible que empecemos a recuperar algo de terreno. Lo que pasa es que la caída del S&P 500 es bastante más dura. En Europa es casi más sencillo. Digo, ¿por qué? Porque en Europa recupera el canal bajista de abril, se consigue, pues por ejemplo, en el IBEX 35 con estar cotizando por encima de los 9.800. Y dicho y hecho, porque el cierre de ayer se hizo en torno a 1.700 y bastante, y hoy, en cuanto he visto que he consolidado un poco a la apertura, unos cuantos minutos de mercado consolidaban por encima de 9.800, he pensado, pues lo normal es que ahora vayamos a recorrer todos los puntos perdidos ayer durante el gap. Y de momento es como está funcionando, pero no quiero aventurarme hasta que no vea cómo arranca Wall Street, porque ayer Wall Street fue el único que al arrancar la sesión metió compras, porque aquí estaba cayendo todo a plomo. Hasta que no abrió el mercado americano no entraron compras. Gonzalo, más allá del tema técnico, que puede ser un rebote técnico, según veo lo que estás viendo, también como que entre líneas dices que en realidad lo de China no debería tener tanta importancia para los mercados. ¿Por qué piensas eso? Yo creo que no.
Yo creo que el tema chino, o sea, el índice Shanghái, igual que ha bajado muchísimo durante estas dos últimas sesiones, también subió muchísimo. En enero el índice Shanghái estaba en torno a los 3.300 puntos. Bueno, pues en junio estaba en 5.160 puntos. Eso es una subida de más del 150%. Entonces, ¿qué pasa? Que está muy viciado ese mercado. Reformas. Hablan de las reformas que puede hacer el gobierno chino, que el público inversor, los fondos y demás están esperando que el gobierno chino anuncie cierto tipo de reformas que consoliden. De momento, lo que se baraja es una rebaja de los coeficientes de caja para que dé un efecto de ampliación de la liquidez monetaria de los bancos y consolide un poco más el mercado. Pero yo insisto con una cosa, y eso lo hemos comentado durante meses y meses atrás, y es que China se encuentra en procesos de ajuste fiscal, procesos de ajuste monetario, no son nuevos, que lo anuncien ahora no sería algo nuevo. China ya en 2014 anunció un programa de soporte de liquidez del Banco Popular de China a los principales bancos comerciales chinos en previsión de un posible problema con la burbuja inmobiliaria en China, pero además en previsión porque se han visto que ese modelo de crisis se ha producido en Europa, han visto que ese modelo de crisis se ha producido en Estados Unidos y prevén que su sector soporte o amortigüe esa posible crisis, un pinchazo del sector inmobiliario, y lo llevan preparando y planificando desde 2014 y se han tomado medidas para ello y se han hecho políticas de desapalancamiento, que ese es otro detalle importante. ¿Por qué hace meses China empezó a tomar medidas de desapalancamiento financiero dentro de su propio sector? ¿Por qué empezó a tomar medidas de regulación sobre entidades de brokeraje dentro del sector? Quizá porque lo que preveían es que algún pinchazo como el que está teniendo la bolsa de Shanghái se produjese y lo que querían era frenar la munición que pueden tener fondos que operan bajistas contra valores. Si esto se entiende. Sí, Gonzalo, y entonces los valientes que compraron ayer, por lo menos en Europa, está dando los resultados y muy buenos resultados. Ahora, ustedes mirando hacia adelante, ¿qué le están sugiriendo a sus clientes? Sí, mire, yo creo, incluso le diría que los valientes, los que compraron ayer no eran valientes, eran unos locos, sencillamente porque no podíamos saber hacia dónde caía esto. Los que han sido en todo caso valientes son los que han comprado hoy al ver la apertura y ver que se consolidaba la subida con el mercado al contado, cuando abría realmente Europa, a las 9 de la mañana hora europea. Ahí me incluyo entre ellos, yo ahí he visto compras, porque he visto directamente que teníamos una consolidación, que el mercado, en el caso por ejemplo del IBEX, empezaba a cotizar por encima de los 9.800 y teníamos mucho terreno por encima hasta llegar al gap que dejamos desde el viernes. Entonces lo que creo es, en mi más modesta opinión, que si Estados Unidos acompaña esta subida, muy probablemente lo que tratemos de hacer sea cubrir el gap que hicimos. Además, ¿sabe por qué? Porque ese canal, desde el punto de vista técnico del que hablaba yo, está próximo a esos niveles que abandonamos en el viernes al cierre, que ya fue negativa esa sesión. Bueno, pues si somos optimistas, yo creo que lo que podemos esperar es que el mercado europeo recupere algo del gap que ha soltado entre el viernes y el lunes, que recupere algo de ese gap durante hoy. De momento están entrando compras y yo espero que con la apertura del mercado americano también se dé algo de gas y de combustible a esto. Es importante que nadie se lo olvide, y esto está en la agenda, hay revisión del PIB norteamericano, Q2, y hay también PIB desglosado de Alemania. Son dos países que tienen un peso muy importante en la economía mundial y que seguramente van a influir en el movimiento que se haga en el mercado, porque ahora, tal como está el tema, con la sensibilidad que tienen los mercados ahora mismo, cualquier dato macro, cualquier tipo de nuevo evento que catalice un movimiento como este, nos va a recuperar mucho terreno en cuanto a puntos en los índices o nos va a meter otro batacazo. Así que atentos sobre todo con los datos de PIB, revisión norteamericano de Q2 y desglose del PIB alemán de Q2 también, porque eso puede echarle más gasolina a esto, tanto para subir como para bajar. Hablando de PIB, se habla de que los chinos no están creciendo al 7% y que ese número está siendo cuestionado. ¿Usted ahí lo han analizado allá en Londres? Sí, sin duda. Esto es una especie de problema que se enraiza con todo lo demás, con la economía mundial. ¿Por qué? Porque ese crecimiento que no llega a las expectativas que tiene China, que también se ha hablado mucho sobre si puede tener cierto maquillaje, incluso el 7%, si puede ser demasiadas expectativas y mucho retoque estadístico que hace el gobierno chino, esto es algo que no coge por sorpresa. Uno de los principales retos que comentamos, hicimos además una entrevista aquí con Radio Duna en enero, uno de los principales problemas que comentamos fue el enfriamiento que traía la economía y que era uno de los principales peligros potenciales de 2015, el enfriamiento de la economía mundial, y en este caso hablábamos de China, y también como segundo punto el proceso electoral que sufriría Europa.
que eso sería turbulencias que habría en el mercado, pero tendría que ser un ciclo positivo, tendríamos que haber estado en positivo este año y lo hemos echado a la borda, o por la borda, los últimos días y las últimas sesiones. Pero China, sin duda, tiene un proceso de enfriamiento que es evidente. La disminución que tiene el consumo de materias primas, que lleva evidenciando casi un año ya atrás, la bajada de los precios de energía también, de los combustibles, más allá del tema de Irán o más allá de Arabia Saudita. Hay una bajada evidente del consumo por parte de China de combustible y de recursos de producción. Y eso se nota en una disminución a futuro de su Producto Interior Bruto, sin duda. Y es claro, que esto a veces se nos olvida, es la segunda economía del mundo. Está primero Estados Unidos y después está China. Y lo único que le salva es que China tiene un grado de apalancamiento, o mejor dicho, de deuda, inferior al que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Lo que pasa es que es más sensible al sector exterior, pero China tiene muy fuertes reservas y menos deuda, por mucho que sale deuda China, no tiene la misma relación sobre el PIB que la que tiene Estados Unidos. Entonces, son cosas que pueden cambiar un poco el paradigma de cómo estamos viendo el problema chino. Hay que recordar siempre que tiene unas reservas increíbles de divisas, muy fuertes, y que es la segunda economía del mundo, así que por eso repercute en el resto. Gonzalo, hubo dos medidas hoy temprano para nosotros y a media jornada usted que conocimos de China, que una inyección de recursos al sistema financiero y además el Banco Popular bajó la tasa de interés. ¿Crees que en estos minutos eso es una mera aspirina o es algo que pueda de verdad ir a la vena para poder cambiar un poco esta crisis de confianza finalmente que uno tiene con China? Yo creo que lo que está tratando de hacer ahora mismo es reparar el daño que ha producido la bajada del yuan. Entonces, está probando sencillamente qué es lo que el mercado o el público inversor quiere comprar. Están ofreciendo medidas. Cualquiera de esas medidas, si es bien aceptada por el público inversor, entrará en compras. En ninguna de ellas en sí creo que produzca muchos cambios estructurales. Ayer se hablaba de que los fondos de pensiones pudiesen salir a ciertos mercados para capitalizarse. No surgió efecto, se ha visto durante la noche de hoy que la bajada ha seguido. Las medidas que anuncio hoy irán igual. Se trata sencillamente de medidas que quieren reparar el daño que ha causado la bajada del yuan. Y la bajada del yuan ha sido un castigo porque el FMI ha denegado que el yuan sea considerado como una divisa de reserva al uso como el resto, ante la solicitud que hizo China. Y anuncio otra cosa más. En noviembre, China tiene previsto en la bolsa de Shanghái cotizar también el lingote chino en yuanes. O sea que por las buenas o por las malas están decididos a meter el yuan en los mercados mundiales. Si el FMI lo considera como una divisa de intercambio, vale, pero China ya tiene sus propios planes. Estoy seguro que nada de lo que está ocurriendo es accidental. China tiene bastante bien medido lo que está pasando y insisto con esto en que lo demuestran perfectamente las medidas tanto de ajuste fiscal del año 2014 como las medidas que ha ido tomando los últimos meses de control de apalancamiento por parte de entidades de derivados y de brokeraje dentro de China. O sea que están perfectamente conscientes de lo que está pasando, en mi opinión. Y ya le digo que no acaba aquí y que tienen planes para noviembre para cotizar el lingote chino en yuanes. Y si el lingote chino sale a cotizar un mercado de oro en la bolsa de Shanghái, que está al fin y al cabo regulado por el Banco Popular de China, se traduce en algo muy importante. Es un acontecimiento que va a cambiar bastante el paradigma de las divisas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque va a hacer frente a la divisa madre de todas, que es el dólar. El lingote de oro cotiza en dólares desde la Bolsa de Londres. Es la que decide el precio del oro en los futuros de oro que se emiten por subasta entre bancos en Londres, de los principales bancos mundiales. Si aparece una bolsa en Asia que cotiza también lingotes de oro, es igual un lingote de oro aquí que en China. Ahora, lo que cambia es en qué divisa cotiza y, por lo tanto, establecemos un tipo de cambio entre el dólar y el yuan que se basa en valor intrínseco, en oro puro y duro, sin que ningún organismo internacional tenga que establecer si eso se acepta o no. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por este contacto. Estamos hablando más adelante y que tenga una jornada, bueno, como sea hasta ahora, más tranquila. Ojalá que sí. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias, Cristian. Listo. Buenos días.